Voces de la Democracia llegan nuevamente a su hogar para que en un interés profundo de análisis e investigación seria sobre lo ocurrido el 7 de junio en el Estado mexicano. Nos sentimos muy satisfechos de encontrar algunas anomalías oficiales provocadas que permitieron que el pueblo de México cayera en un juego que realmente afectó a la democracia. La democracia es una caricatura que ha sido manipulada por funcionarios y por algunos partidos políticos que tienen interés en manipular esos principios de equidad electoral. Se cumplió con una democracia electoral, pero no se cumplió con un propósito de avance social y cultural como es las elecciones. Las elecciones son precisamente el inicio de una democracia, porque la democracia no solamente es el pueblo, la democracia también es equidad, también es justicia, también es libertad, y esos principios no se aplicaron el 7 de junio. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Por una razón elemental. Durante mucho tiempo podríamos decir que se dieron actos de violencia, de cierre de gasolineras, de secuestros, de asesinatos y de muchos actos ilícitos que provocaron realmente un acto de anarquismo prácticamente en el ambiente social mexicano. Y se trató de crear una situación de terror, de decaimiento social, de destrucción del tejido social. Entonces, prácticamente podríamos decir que la llamada Coordinación Nacional de Maestros obtuvo muy buenas ganancias, obtuvo muy buenas ventajas políticas, porque lo utilizaron el Estado no solamente como un camino para crear el terror, sino que además se prestó a que los maestros de la coordinadora obtuviesen beneficios políticos y económicos. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque supuestamente el día 7 de junio se iba a boicotar las elecciones. Y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque precisamente le dijeron hasta aquí, nada más. Hasta aquí ya cumplieron ustedes para que hubiese terror ante los ciudadanos, y ahora se necesita que se realicen las elecciones y que precisamente el abstencionismo se dé en una forma pacífica y tranquila. Precisamente la idea era que el partido oficial y sus aliados, como es el Partido Verde y otros partidos coaligantes, obtuviesen los apoyos políticos y que las gentes futuros electores estuviesen en una forma tranquila y depositar su voto.
pero no asistieron los suficientes. Se habla más de un 65% de abstencionismo. Y ahí la ventaja es del partido oficial y del Partido Verde. Porque si ustedes recuerdan, el Instituto Nacional Electoral manifestó que se tenía mayoría en la Cámara de Diputados entre Partido Verde, PRI y otros dos partidos. Es decir, ese era el propósito que se estaba buscando. Y eso no es democracia. Ese es un manipuleo de los grupos oficiales que realmente no buscan un resultado positivo a favor del pueblo. Sabemos que la democracia, y lo ha dicho Octavio Paz, es la segunda naturaleza del hombre, y que precisamente los individuos no obtuvieron un resultado equitativo de esas elecciones. ¿Cómo se explican ustedes que un partido de nuevo ingreso, como es el partido Morena, haya obtenido una gran ventaja? ¿O cómo se explican que el señor candidato al gobierno del estado de Nuevo León haya obtenido un triunfo cuando es imposible entenderlo como un candidato independiente, después de 30 años de haber sido miembro del Partido Revolución Institucional? Es decir, el PRI designó dos candidatos, uno Ivonne Álvarez y otro el Bronco, y salió ganando porque salió el candidato independiente que realmente es priista. Y así se nos vamos uno por uno, nos damos cuenta que realmente no hay una equidad, no hay un progreso político, ni hay un progreso de tipo cultural ni social en los partidos. Y lo vemos con los militantes. Los militantes no son tomados en cuenta. Y no digo en el PRI, en todos los partidos, pero más en el PRI. Hay candidatos, hay militantes que tienen 20, 30 años queriendo ser candidatos o precandidatos y no se les ha permitido, ¿verdad? Y sin embargo, hay gentes que ni siquiera conocen el partido, ni conocen dónde se encuentra el PRI, y son candidatos a diputados o senadores o gobernadores, etc. Y también podríamos decir que muchos militantes son acusados de fraudes, de crímenes, y todavía andan en la calle muy contentos porque no se les toca. Entonces, podríamos decir que las elecciones del 7 de junio no cumplió con ese propósito cívico y moral de ayudar a las gentes a un crecimiento político. ¿Tú qué opinas, mi querido maestro? Pues mira, Moisés, yo estuve escuchando muy atentamente durante 10 minutos tu línea discursiva, y pues esto que relatas pudiera antojarse maquiavélico, ¿verdad? Porque pues yo espero que no sea verdadero en la historia de nuestro país toda esta negro historial que ha sido desentramando en tu exposición.
porque pues yo tengo una opinión diversa, porque contrario a lo que tú expones, considero que fue una fiesta de la democracia lo que se vivió. Considero que los ciudadanos tuvimos la oportunidad de ir a votar. Desgraciadamente sí hubo grupos opositores que tienen inducción política. Desde luego la coordinadora de los maestros, desde luego que sí trae una línea política. Se dice que quien los controlaba mejor era la maestra Elba Ester, a pesar de que eran un grupo disidente del CENTE, pero no comparto la idea así tan plana en que el gobierno mueve todos los hilos. Si el gobierno moviera todos los hilos, pues no tuviera necesidad de estar generando terror. Pues él tendría todo el poder sobre todas las organizaciones, y si todos los líderes se pudieran comprar con dinero y no hubiese otro tipo de intereses, pues nada más estarían en nómina y ya se acabarían los problemas del país, ¿no? El que son las circunstancias políticas y de la vida social lo que nos van marcando, y pues aquí se da la situación en la Ciudad de México, en donde pues todos fueron ganadores. Aquí todos ganaron. Ganó el PRI, desde luego, por su mayoría en la legislatura local. Ganó el PRI también porque amplió su membresía de diputados. Ganó también el PAN porque se mantuvo, a pesar de que es un partido que ha venido a menos, y que yo no sé de qué se espanta la señora Zavala, que dice que estas fueron las peores elecciones. Pues yo creo que no se acuerda cómo fue la elección de hace 3 años, cuando su marido era el presidente de la República. Pues fue una debacle con su candidata, la señora Josefina Vázquez Mota. Entonces yo creo que sí, fue un gana-gana para todos, también para el PAN. Ganó la delegación Miguel Hidalgo, mantuvo a este señor Romero, mantuvo su coto de poder ahí en Benito Juárez. Entonces también ganó. Y el PRD, ¿qué crees? Que también ganó el PRD. La persona de Miguel Ángel Mancera salió ganando el PRD porque ya se quitó de encima al señor de las ligas y a su señora esposa, la senadora Dolores Padierna, porque casualmente todas las delegaciones en donde tenía candidatos este grupo político, que ellos mismos se denominan tribus, no tienen esa condición de grupo político, pero bueno, pues esa tribu, todo perdieron. Entonces, ese fue el único perdedor, porque el señor Mancera está listo para el 2018, ya no tiene contrapesos, ya no tiene el contrapeso de Dolores Padierna. López Obrador, pues también, pues sí se quiere pensar, pues ganó porque van a poder seguir usufructuando los recursos de las delegaciones, aunque tiene dos vertientes esto. El señor tuvo todo el poder del Distrito Federal y ahora tiene un pequeño feudo de unas cuantas delegaciones, ¿verdad? Pero bueno, pues a final de cuentas se sigue manteniendo, y tomando en cuenta que es un partido de nueva creación, como acertadamente lo puntualizas, pues no fue que sea totalmente nuevo, pues se están llevando las estructuras
las estructuras del PRD, con esas mismas estructuras trabajaron. El señor Mancera, a través del secretario de gobierno, se dejó caer en esas delegaciones para que pudiera entrar Morena con mayor fuerza, y pues en donde quisieron apoyar, que fue Miguel Hidalgo, pues no pudieron hacer nada ante la ineptitud, abuso del señor Víctor Hugo Romo Guerra. Entonces, pero fuera de ello, fuera de el grupo de la señora Dolores Padierna y su marido, creo que aquí en el Distrito Federal todos ganaron, porque hasta el PT está ahorita, creo, ya va a salvar el registro. Entonces, esto fue el reparto democrático que les dio a los partidos nueva vida, nuevas expectativas. Creo que todos están contentos, salvo aquellas discrepancias que Morena está buscando, el voto por voto, el conteo, para ver si puede ir, por ejemplo, por Gustavo Amadero, ¿no? Si lo puede rescatar, que ahí el señor Lobo es el que pretendidamente ganó, pero se lo están disputando. Entonces, pues es como yo veo las cosas aquí en el Distrito Federal. Y la teoría que apuntas, como teoría suena espeluznante, y pues ahora faltaría poder tener de manera tangible los porqués, porque de manera subjetiva, pues ¿quién nos puede decir cuáles son los intereses reales y no los que aparenta, cuáles son los intereses reales de la gente? ¿Sí? Entonces, porque ha habido mucha violencia, ha habido mucho desorden social, tienen secuestrada la Ciudad de México, y pues ya todos creo que ya estamos hartos de la movilización, cuando no es por las circunstancias de los 43 desaparecidos, son los maestros de la CENTE que están en contra de la reforma educativa, y pues casi que estamos secuestrados, y si no fueran ellos, pues ya estarían generando otras, no sé si recuerdas las personas, los encuerados que les denominan, ¿verdad? Entonces dicen que están financiados por un encumbrado político de Veracruz, ¿verdad? Entonces, pero pues bueno, yo no sé quién sea, pero ni tampoco podríamos acreditarlo. Sin embargo, de que todos estos grupos se mueven por intereses políticos, económicos, pues desde luego, ¿no? ¿Qué tantos intereses serán para que estén financiando esas movilizaciones? Y que muchas veces con los maestros no es muy difícil desentrañarlo, porque ellos están en la nómina y siguen cobrando, y hay del Estado o hay del gobernador que no les pague, porque en ese momento le paralizan el Estado. Entonces, pues es un problema lacerante de ahí del Estado mexicano, que yo creo que el que termine con ese problema se va a llevar los laureles, y es lo que yo pienso. Bueno, efectivamente todos están contentos, todos están contentos. El gobierno porque supo manipular, los partidos porque sacaron sus tajadas, los candidatos, por ejemplo, el que ahora va a ser el gobernador de Nuevo León, pues es del PRI. O sea que el PRI tuvo dos candidatos en Nuevo León, la señora Ivonne y el famoso Bronco. O sea, todos están contentos, efectivamente. ¿Por qué? Porque los intereses fueron repartidos equitativamente entre los grupos, no entre el pueblo.
Y el pueblo sigue muerto de hambre, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de una política equivocada que no han querido cambiar, y menos Enrique Peña Nieto. Menos Enrique Peña Nieto, porque no quiere él transformar. Como decía ya un periódico allá de Inglaterra, no entiende, no entiende. No es posible que sigamos igual. Se decía que cuando existió la alternancia, se iba a dar un fenómeno de cambio. Yo creo que salimos peor. ¿Por qué? Porque la partidocracia ya no gobierna, ya no gobiernan los partidos o un partido, ya no gobierna el PRI, ya no gobierna, vamos a decir, los grupos de intereses creados. No, es la partidocracia. Cada quien le dan su pedacito de pastel y están felices. Entonces, considero que vamos, en vez de avanzar, vamos hacia atrás. Y creemos que si no hay una transformación de la política en México, si no hay una equidad en la justicia partidista, si no hay verdaderos candidatos independientes, porque todos los que entraron estaban manipulados, y dice el famoso Bronco que a él le dieron 300,000 pesos. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer que con 300,000 pesos ganó la elección en Nuevo León? Eso no es posible. Son intereses ya muy consolidados, que no han querido entender el sistema político mexicano y la partidocracia entre ellos, de que las cosas, si no se transforman, no vamos a avanzar. Debe existir una equidad política, debe existir un propósito, un objetivo más concreto hacia el pueblo. El pueblo necesita comer, necesita que se le informe con equidad y con verdadero interés para que ese pueblo avance, que la reforma educativa sea real. Ahora sucede que la reforma educativa sí se va a cumplir, pero 2 o 3 días antes de las elecciones, el señor presidente y el secretario de Educación Pública dijeron lo contrario. ¿A qué se deben esos cambios? A los intereses que fortalecen a ellos mismos. No hay un principio de honestidad, no hay un principio de equidad, ni tampoco hay interés de transformar a este país que está en la ruina. Es mi opinión. Bueno, pues muchas gracias. Con esto damos por concluido nuestro programa y pues los esperamos hasta la próxima. Espero que haya habido puntos de reflexión. Es interesante el planteamiento del licenciado Moisés Lozano Padilla, y pues aquí nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Moisés. Gracias.